Que Dios les bendiga, hermanos, un gusto estar aquí. Gracias al hermano por invitarme. Si tienes su Biblia, ya sea electrónica, como yo, una Biblia de predicador, así como esta, Lucas capítulo 14, hermanos, y de verdad es un gozo estar aquí. Y Lucas capítulo 14, y vamos a hablar, el capítulo 14 básicamente toca varios temas, pero en el versículo 1 nos da una idea de qué está hablando. Y lo que quiero compartir tiene que ver con una fiesta a la que Jesús había sido invitado. Y hay algunas cosas que pasaron ahí que quiero invitarles a reflexionar. Obviamente, en la división que tiene nuestra Biblia, si usa la Reina Valera, NIV, cualquiera de ellas, generalmente va a mencionar que hay una serie de parábolas ahí. Pero el versículo 1 de Lucas 14 nos cuenta qué era lo que estaba pasando. Mire, y vamos a comenzar leyendo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿okay?, estos le acechaban. Entonces, partimos de aquí. Voy a leer hasta el versículo 6. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra, por darnos el privilegio de meditar en ella, Señor. Gracias también porque podemos alabarte y glorificarte, y por este tiempo, Señor, que queremos consagrar para meditar en este texto sagrado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, yo le he llamado o he titulado esta meditación, hermanos, una fiesta con propósito, porque la Biblia dice que Jesús había entrado, versículo 1, a comer en casa de un gobernante. Entonces, mire, los primeros versículos nos dan, el versículo 1 nos da el escenario. Jesús se encuentra en casa de un gobernante, ¿ok?, y fue invitado para comer. Parece que este hombre lo ha invitado a una cena, y lo vamos a ir viendo en los próximos versículos. Entonces, Cristo fue invitado para comer. Y los fariseos hacían algo durante el ministerio de Cristo. Siempre estuvieron acechándolo porque querían hacerlo caer en algo. Entonces, primero, leemos entonces que estaba en casa de un gobernante que era fariseo, ¿ok?, y que los fariseos le acechaban. Probablemente de alguna manera los echaban. Ahora, note en la lectura, en el versículo 2 dice: y he aquí, ¿okay?, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Okay? Entonces, ya el texto primero nos dice que era día de reposo, estaba en una fiesta, estaba en la casa de un fariseo. Luego el versículo 2 dice que había un hombre enfermo. Entonces, parece que en ese acechar de los religiosos a Jesús, lo invitaron a comer y trajeron un enfermo. Entonces Jesús llega y encuentra que hay un enfermo. Ahora, la mayoría de las veces que Jesús se encontró con un enfermo, lo sanó. ¿Okay? La mayoría de las veces. Entonces dice: y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Okay? Y entonces ahí están probablemente a la expectativa que va a ser Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos y les pregunta: ¿es lícito? Ahora note, él les dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y nadie responde. Y nadie responde porque si alguno de ellos se atreve a decir sí, probablemente se metería en problemas con los otros. Entonces nadie responde, y ante el silencio, entonces Jesús procede, dice: y él, tomándole, le sanó y lo despidió. Entonces parece que el hombre que está enfermo no vino a la fiesta,
Sí, parece que los religiosos han hecho estaban haciendo un setup, ahí estaban poniéndole un 4, tratando de atrapar a Jesús en algo, y Jesús lo sana y lo despide. ¿Okay? Ahora, la enfermedad que este hombre tenía era, se describe como hidrópico, que es una enfermedad donde el cuerpo retiene anormalmente líquidos, y entonces tiende la persona a hincharse, lo que diríamos a hincharse, y entonces es lo que estaba pasando con él. Entonces Cristo lo sana, ¿okay? Y luego pregunta, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no les sacará inmediatamente? Otra vez es pregunta, aunque sea en días de reposo. Nuevamente, versículo 6. Nadie dice nada. Todos están en silencio, así como ustedes ahorita. Está bien. Todo está en silencio. Solo Jesús está hablando. Porque parece que ellos quieren hacer eso. Ahora, note el siguiente versículo, cómo comienza. Observando cómo escogían los primeros asientos. Entonces, el texto habla de Jesús. Jesús está observando. Ya dijimos en el versículo 1 que él está ahí para comer porque fue invitado a comer. Entonces está ahí para comer, pero cuando llega encuentra a un enfermo, lo sana y luego voltea y se da cuenta que donde están las mesas puestas, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Entonces se encuentra un problema, lo sana, voltea y ve que están todos acomodándose, ¿verdad? Todos están acomodándose, y entonces comienza a decirles una parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, entonces dice el que te convidó a ti o a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, dice, ve y siéntate en el último lugar. Y para cuando venga el que te convidó, entonces te diga, amigo, ven para acá. Ahora, mire, este es un texto que se ha malinterpretado, porque una ocasión había un pastor que fue a vacacionar y cuenta que el domingo llegó cuando estaban de vacaciones y le dijo a su familia, vamos a ir a la iglesia, por ahí donde venía para acá, para el hotel, ahí vi una iglesia. Y dijo, vamos a ir a la iglesia. Y dijo la esposa, hombre, pero no sabes ni qué iglesia es. Es una iglesia evangélica, vamos. Y entonces llegó a la iglesia el hombre, y entró y se sentaron antes de empezar el servicio, lo saludaron ahí, hola, ¿cómo está? Bienvenido. Él no dijo que era el pastor, pero se sentó ahí. Y después de un rato le dice la esposa, dice, mi amor, ¿tú crees que esta es una iglesia bautista? Y él voltea y ve alrededor y dice, esta es una iglesia bautista. Y dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, esta es una iglesia bautista. No tengo la menor duda. Dijo, ¿y cómo te has dado cuenta? Dijo, mira, ellos se sentaron como a la mitad del templo. Dijo, mira, todas las bancas de enfrente están vacías. Todos están sentados atrás. Dijo, tiene que ser una iglesia bautista, es una práctica bautista. Aquí hay sentados enfrente, porque este no es. No es. Y él le llamó la atención. Ahora, mire, la razón que algunos hacen eso, es porque han usado este versículo. Algunos que se sientan atrás dicen, hermano, pero ahí dice que no ocupemos los primeros lugares, sino que nos vayamos atrás. Sí, pero nada más que este no es en el templo, este es una comida, ¿ok? En el templo siéntese lo más cerca que pueda, hermanos. Pero es interesante que el Señor, generalmente este no es el templo, donde estaba Jesús era una comida. Y les dice, mira, no te sientes allá. Entonces muchos querían ocupar el lugar primero, y la manera que la mesa típica se ponía era en forma de U. Y entonces a la cabecera estaba el anfitrión, y entonces las personas que él consideraba importantes las sentaba a su lado, y luego por este lado se sentaban el resto. Entonces Jesús estaba diciendo, no te sientes en esos lugares porque seguramente son reservados para alguien. Ahora, pero note la enseñanza que trae Jesús, ¿ok? Versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Entonces, a los que querían tomar los primeros lugares, les llama la atención. Les dice, tranquilos, no ande buscando los primeros lugares. Él está llevando a una reflexión sobre la humildad, ¿ok? Dijo también al que le había convidado. Entonces, miren, les da una lección a los que piensan que en sábado no se puede hacer algo bueno. Luego les da una lección a los que están tomando los primeros lugares. Pero la cosa no termina ahí. Vamos a ver varios versículos más, hermanos. Dijo también al que le había convidado. Entonces, probablemente el que le había convidado estaba pensando, diles algo, Señor, diles que no agarren los primeros lugares. Y como él era el que había convidado, pues dijo, no tiene nada que decirme a mí. Pero le dice él, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora es interesante, porque el que lo ha convidado, porque dice que estaba ahí para comer, ya dijimos, versículo 1, es un gobernante. Probablemente, no ha cambiado mucho el sistema, probablemente este gobernante había invitado a quien creen, a sus amigos. Solamente los fariseos probablemente veían la comida, organizaban estas comidas como una especie de inversión. Están pensando que en algún momento van a recibir un beneficio de los que han invitado. Y entonces Cristo le dice, bueno, ellos no deben ocupar los lugares principales, deben de cuidar eso, pero usted también debe tener cuidado y no estar solamente invitando a los que de los que usted puede sacar provecho. Entonces, dice, la próxima vez que invites, pues invita a los que no te pueden recompensar. Y él habla de cosa que iba a ser difícil porque ellos no tenían una mentalidad de altruista o cosas por el estilo. Entonces Cristo ha puesto en evidencia, en esta historia, aquí ha puesto en evidencia a los que quieren tomar los primeros lugares, ha puesto en evidencia al anfitrión. Entonces usted se puede imaginar cómo se puso la cosa ahí. No, Cristo fue invitado y ya les dijo algo a los que le pusieron un enfermo, a los que sanó. Ya les dijo algo a los que estaban tomando los primeros lugares, les dijo, no hagan eso. Ya le dijo algo al anfitrión, la cosa debe haber estado tensa. O sea, lo invitamos a comer y nos está sermoneando, dijéramos en español, nos está sermoneando. Entonces, note lo que dice el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa, seguimos en la misma fiesta, en la misma cena, perdón, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Como que quiso quebrar la tensión romper la tensión que se había levantado, y hace una declaración, y note lo que sigue, escuche. Entonces Jesús, hombre, otra vez Jesús ahí va, con otra historia. Aquí viene Jesús. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber las cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún queda lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, este hombre está pensando, ahora mire, todos los que están ahí son fariseos, ay, me asusta hermano,
religiosos. Ahora, él está pensando, vamos a romper un poquito la tensión que se ha hecho acá, y dice, bienaventurado con él, los que se sientan con él a la mesa en el reino de Dios. Él está pensando que todos los que están ahí sentados se van a sentar también, ¿ok? Se van a sentar a comer pan en el reino de Dios. Y Cristo cuenta una historia para decirles, no, eso no va a pasar, ustedes no se van a sentar. Ahora déjenme decir lo que está pasando aquí. Este es un hombre acaudalado. La historia cuenta de un hombre acaudalado que organizó una fiesta. Ahora, en el tiempo bíblico, hermanos, por lo general, cuando alguien organizaba una fiesta, enviaba 2 invitaciones. Se enviaba una invitación para avisarle de la fiesta, la hora, el lugar y el día. Se enviaba esa invitación, ¿ok? Y entonces el anfitrión preparaba la fiesta. Y cuando ya era el día de la fiesta, ahora acuérdense, no había mensajes de texto, ni correo electrónico, ni nada de esto. Entonces, cuando se acercaba la fiesta, mandaba una segunda invitación y les decía, ya está la fiesta lista, ellos ya deberían tenerlo en el calendario. Entonces, en esa segunda invitación, fue en la segunda invitación que estos han dicho, presentaron toda clase de excusas. Y el hombre dice, yo ya preparé la fiesta y no vamos a desperdiciar todo lo que tenemos. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo a estos religiosos era, Moisés mandó la primera invitación y habló del Mesías. Y Moisés dijo al pueblo, Dios les levantará un Mesías, les levantará un siervo como yo, primera invitación. Y ellos dijeron sí, porque respetaban a Moisés. Pero cuando vino Cristo y comienza a decirles, Juan el Bautista les dijo, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros, entonces los fariseos, los religiosos, rechazaron la invitación y no querían nada que ver con Jesús. Y entonces Él les dice, entonces bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Cristo le estaba diciendo, y ustedes no van a comer. Entonces la cosa se pone tensa, hermanos, porque Él está aprovechando. Ahora, pero note cómo al ver los versículos, versículo 16, versículo 7, todos, el Señor Jesús inmediatamente les dio una enseñanza. Fue una escuela dominical intensiva. Bueno, una escuela sabática, porque ya vimos al principio que era el día de reposo, era el sábado. Entonces Cristo aprovecha para a través de la historia a través de historias, mostrarle a cada uno de ellos la realidad de lo que ellos estaban viendo. Porque mire, ellos han invitado a Jesús a comer y han traído a un enfermo porque quieren hacerlo caer, quieren hacerlo que falle. Bueno, Cristo les dice, los cuestiona, ellos no responden. Finalmente, termina ahí. Posteriormente va a seguir, Lucas nos cuenta algo diferente. Pero esto sucedió, todo, versículo 1 hasta el versículo 24, hermanos, todo sucedió en esa comida en que habían invitado a Jesús, ¿verdad? Y Él estaba hablando de la humildad, etcétera, etcétera. Ahora, Cristo habló a los invitados, Cristo habló al anfitrión, Cristo habló a cada uno de los que estaban en aquella ocasión. Ahora, déjenme darles algunas conclusiones antes de irnos a casa, que nosotros podemos considerar y aplicar en nuestra vida el día de hoy. Número 1, tenemos que aprender del Maestro a ser humildes, buscando lugares de servicio y no de honor. Algunas veces en las congregaciones, en el pensamiento humano, nosotros queremos posiciones de honor, donde nos reconozcan, donde nos vean. Pero lo que necesitamos como creyentes, que va a venir más adelante también, es en el reino de Dios. Una de las cartas de presentación que Cristo está mostrando aquí en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la carta de presentación que está hablando a Cristo aquí es la humildad, ¿verdad? La humildad. Y Moisés dijo que él era manso y humilde, y Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si ustedes recuerdan, Mateo capítulo 5 habla de una de las bienaventuranzas, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Uno dice, ¿y a qué se refiere? ¿Los que traen un pobre espíritu? ¿Los que andan desanimados? No. Pobres en espíritu significa humildes. Una actitud de humildad se debe tener ante Dios y ante los demás. Y es muy interesante, hermanos. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, habla del siervo, del pastor, del que anhela ser pastor. Y una de las cosas que dice es esta: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, cuando él habla del pastor, dice, bueno, que no sea alguien nuevo para que no vaya a caer en la condenación del diablo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es la condenación del diablo? En otras palabras, ¿por qué fue condenado el diablo? Yo sé que ustedes saben que el diablo era un ángel hermoso y fue condenado. ¿Y cuál fue la condenación? ¿Qué fue lo que le condenó? El orgullo. El orgullo fue el problema del diablo, que es exactamente lo contrario a la humildad. ¿Okay? Entonces, Ezequiel 28:14 dice lo siguiente: tú, querubín, creemos que este texto se refiere a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte, santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, es decir, la presencia de Dios. Te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, aquí está el texto clave. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora, Ezequiel está hablando de Satanás y dice, se enalteció tu corazón, orgullo. Entonces, cuando nosotros buscamos posiciones de honor en la iglesia en lugar de servicio, estamos cayendo en el mismo pecado que cayó Satanás y por el cual fue echado del cielo. Cuando somos humildes, entonces nos parecemos a Cristo. Cuando somos orgullosos, entonces estamos cayendo en la condenación de Satanás, en el orgullo. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuál es mi actitud? Ahora, cuando hablamos de humildad, cuando usamos la palabra humildad o ser humildes, entonces tenemos que poner atención para no equivocarnos. Y número uno, no se refiere a humildad en el sentido de pobreza material, ¿okay? No se refiere a eso, claro, pero tampoco humildad tiene que ver con dejarse pisotear o ningunear o cosas por el estilo, pero tiene que ver con seguridad de quién soy en Cristo, ¿okay? Y también estar consciente de que yo estoy completo en Cristo, es decir, mi identidad en Cristo Jesús es suficiente. Bueno, yo viví en Texas por los últimos 26 años y allá en Texas tenemos un dicho que dice, a un tejano no tienes que preguntarle de dónde es, porque él te lo va a decir inmediatamente. Antes que tú le digas cualquier nada, él te va a decir, hola, ¿cómo estás? Soy de Texas. Y uno dice, ¿y quién te preguntó? Pero ese es el orgullo que tienen los tejanos de ser tejanos. Yo no soy tejano, hermanos, ¿ok? Yo viví ahí por 26 años nada más. Pero se le pega a uno, se le pega. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud al caminar, al servir? ¿Buscamos una posición de honor, de privilegio, o buscamos una posición de servicio para parecernos más al maestro? ¿Okay? La segunda conclusión que yo llego acá es que aprendamos del maestro a evitar un espíritu elitista, pero buscando la recompensa eterna. Ahora, miren, ¿qué quiere decir elitista? Se define sistema que beneficia a una minoría privilegiada, aunque sea en perjuicio del resto de la sociedad. Y algunas veces, Cristo estaba aquí en esta comida, están gobernantes, porque Él dice que se dirigió a ellos, intérpretes de la ley y fariseos. O sea, espero que entienda esta frase, la crema innata de Jerusalén. Está todos los más importantes, pero a Jesús no le importó. Él sanó,
Él reprendió a los que querían tomar los primeros lugares, Él reprendió al anfitrión, Él dio una enseñanza hablando de la humildad, porque el Señor Jesús no tuvo ningún problema, pero dejó claro, ¿verdad?, que el favoritismo puede ser un problema en el contexto de la iglesia. Santiago, la epístola de Santiago, habla de este asunto del favoritismo, es decir, no podemos hacer una distinción entre una persona y otra. No, en Estados Unidos hay el peligro que suceda tal cosa, porque uno puede hacer distinción por nacionalidad, ¿no? Algunas veces la gente distingue a uno de otros por su educación, ¿no?, porque es el que trae la plata, ¿no?, el que trae el dinero, el que trae los dólares, ¿verdad? Entonces, algunas veces nosotros tenemos hacemos esa distinción, pero el maestro nos enseña que tenemos que evitar a costa de lo que sea, hermanos, un espíritu de esa manera. Y como iglesia, ¿verdad?, siempre profesamos y tenemos un corazón para decir, todos son bienvenidos, ¿verdad? Siempre tenemos, en Estados Unidos es muy común, obviamente, por la diversidad que tenemos, ¿verdad?, que tenemos gente de diferentes nacionalidades. Y toda iglesia en Estados Unidos, todas las iglesias, tenemos el reto de ser una iglesia. Algunos hasta tienen que decirlo, porque de pronto se promueven ciertas cosas. Yo he escuchado iglesias que dicen, esta es una iglesia para todos. Y no tienes que decirlo. Simplemente cuando todos vengan, los brazos se extienden por igual. Y queremos ser iglesias donde todos los hispanos se sienten bienvenidos. Y no tenemos una actitud, porque eso no va a ayudar a ninguno. Yo sé, en las comunidades hay iglesias así, hermanos. Usted dice, no nos diga cuáles, pues no tengo la menor idea porque no conozco las comunidades acá. Pero hay muchos lugares donde algunas congregaciones se han hecho muy elitistas, ¿verdad? Y desafortunadamente ahora nosotros tenemos que tener un corazón abierto y una mentalidad como Cristo. Todos serán bienvenidos. Cuando Cristo estaba ahí, cuando Cristo estaba caminando acá, Él tenía esa apertura. Y mire, en la Torre de Babel hubo una división. Si recuerda la historia del libro de Génesis, hubo una división. Y el Señor les había dicho que se esparcieran, Dios había dicho que se esparcieran por toda la tierra, pero ellos no quisieron. Y entonces Dios vino, dice, descendamos y confundamos. Y entonces los confundió con diferentes idiomas. Y entonces cada grupo se fue según ellos hablaban. De ahí es donde surgió y es la razón porque tenemos tantos idiomas. En la Torre de Babel hubo esa confusión y división. Pero interesante, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hubo otro evento precioso y grande. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes y Dios unió a los creyentes. Y todos entendieron lo que otros hablaban, aunque hablaban diferentes idiomas, porque hablaron un idioma distinto. Y dice ahí que había un montón de nacionalidades representadas en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero déjenme decirles cómo termina el capítulo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La unidad la había traído el Espíritu Santo. Y en esa unidad, entonces, los creyentes comenzaron a dar la bienvenida a todos. Y usted va a leer en el libro de los Hechos, más adelante, que había griegos y luego hubo un conflicto entre los griegos, pero prevaleció ese espíritu de unidad en lugar de reconocer unos cuantos. Entonces, tenemos que aceptar el reto como iglesias, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos, como seres humanos, es normal, como seres humanos, escúcheme, es normal que nosotros pensamos que nuestra cultura es la mejor, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en conflictos ahora, pero yo sé que cada uno de ustedes, si yo le preguntara cuál es la mejor comida, usted va a decir que la de su país, o como alguien me dijo, la que hace mi mamá. Entonces, como seres humanos tenemos esa tendencia, obviamente, pero en el espíritu de Cristo y de humildad y de apertura y de aceptación, combinándolos, tenemos que reconocer que lo que nos une, lo que nos dirige es Cristo Jesús. Eso es lo que nos une independientemente de cómo llegamos,
de cómo estamos aquí, cómo llegamos a este lugar, y tenemos que reconocerlo. Y por último, mire, aprendamos del maestro a escuchar su voz, evitando excusas. Bueno, tenemos la fiesta el banquete, la parábola que cuenta el Señor acá, donde algunos comenzaron a excusarse. Claro que las excusas son eso, meramente excusas, ¿verdad? Pero necesitamos evitar a costa de lo que sea, hermanos. Mira, aprender del maestro, escuchemos su voz y no pongamos excusas. Evite las excusas. Siempre hay una excusa para algo, ¿verdad? Siempre. Si tenemos un culto, alguien tuvo una excusa para no venir y otros tuvieron excusas para venir. Interesante, ¿no? Excusas. Ellos pusieron algunas cosas que no tenían sentido. Pero he comprado esto, voy a verlo. Ay, ¿quién compra algo sin verlo? No funciona así. Ay, no, es que me acabo de casar. Entonces estaban unas excusas un poquito fuera de lo normal. Pero la verdad de la vida es que nosotros, cuando Dios nos ha llamado, el día de ayer estábamos estudiando en el libro del Éxodo y estábamos hablando de Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés para que él vaya a Egipto, hable con Faraón, saque a Israel y lo lleve a la tierra prometida. Y ahí en la realidad del Éxodo, el hecho es que Moisés había sido adoptado por la hija de Faraón y había crecido en el palacio y había sido educado, según el libro de los Hechos, en capítulo 8, dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Saben ustedes que si había una persona en el tiempo de Moisés capacitado para dirigir un pueblo y llevarlo a través del desierto a la tierra prometida, se llamaba Moisés? Y cuando Dios viene a hablar con Moisés y le dice, mira, quiero que vayas, hables con Faraón, y le digas que los deje ir, y Moisés empieza, pero Señor, no me nadie me va a escuchar, y es más, Señor, yo no sé hablar, siempre he tenido problemas para hablar. Miren, Moisés tomó clases de oratoria allá en Egipto. Moisés sabía todo eso, era el más indicado. Llega un punto en la conversación entre Dios y Moisés que Dios se enoja y le dice, oye, mira, yo sé que ahí está tu hermano Aarón, que tiene mejor palabra que tú. Pero en su soberanía Dios había decidido que quería usar a Moisés. Porque si alguien conocía a Moisés, ¿quién creen? Era Dios. Y mire, se ha dicho en repetidas ocasiones, y tal vez usted lo ha escuchado, que si todo el plan de Dios era llevarnos al cielo, el día que nos salvó no estuviéramos aquí. Pero el plan de Dios va más allá. Es decir, sí es llevarnos al cielo, pero mientras nos lleva quiere usar nuestra vida. Quiere usar a cada uno de nosotros de alguna manera. Y no me vea como yo, sí. Cada uno de nosotros, Dios, el Señor tiene planes para usarle. Solamente es preguntarse y disponer su corazón para decir en qué puedo servir a Dios mientras llego al cielo. Porque no se preocupe, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, su lugar en el cielo está seguro. Nadie lo va a tomar. Si alguien llega primero, si llega alguien primero que yo, hermano, no, nadie lo va a tomar. Su lugar, Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya lo está preparando, está seguro, su ticket está seguro, no se preocupe. Pero mientras llega allá, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a servir? El pueblo de Israel, desafortunadamente, falló en reconocer al Mesías e ignoró la invitación de Dios a la gran cena. Y Dios va a tratar con el pueblo de Israel en su momento. Pero no tenemos que preocuparnos nosotros por ello. Pero sí tenemos que preocuparnos. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a mi familia, a mi vida? ¿Cómo quiere usarme? Porque el Señor quiere usar a cada uno de nosotros. Cristo en la oración de Juan capítulo 17, hermanos, dijo él, de él mismo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Interesante, Cristo vive aproximadamente 33 años, es lo que creemos, y en 33 años cumplió la obra que el Padre le había dado que cumpliera. Cada uno de nosotros no estamos aquí por casualidad, no somos accidentes biológicos. Dios nos tiene aquí con un propósito. La pregunta es, ¿ha cumplido el propósito porque Dios lo tiene acá?
¿Ha cumplido ese propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted? ¿Cómo Dios quiere usarle en su iglesia? Y la pregunta final es, ¿y cómo le vamos a responder? Como el profeta Isaías, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías había tenido un encuentro con el Señor en el libro de Isaías capítulo 6. Y dice la Biblia que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero también en Juan capítulo 21 habla de el apóstol Pedro. Cristo viene y se encuentra con Pedro después de la resurrección para restaurarlo. Y habla con él y le dice incluso le dice hasta lo que va a sufrir. Y entonces estaba a su lado un tal Juan, el discípulo amado. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Cristo le dice a él, usted sígame. ¿Y qué de este? Y Cristo le dice a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, esta es la frase que usa, hermanos, que a ti, sígueme tú. Pedro estaba pidiendo cuentas de Juan y Cristo dice, no, el asunto es entre tú y yo nada más. Si alguna vez los seres humanos tenemos esa tendencia, ay, yo voy a sacrificar tiempo y qué de los hermanos. Y Cristo dice, ¿qué a ti? Esa palabra también se puede traducir en buen latinoamericano, ¿y qué te importa? ¿No? ¿Qué a ti? Es decir, tú no te preocupes por él, es entre tú y yo, hablando el Señor con Pedro. Entonces tenemos varias opciones a responderle al Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí, o como Pedro, estar pidiendo cuentas de los demás para no enfrentar nuestra realidad de que Dios nos llama a hacer algo, y entonces tratar de ignorar el llamado, o bien usar algunas excusas. Oh Señor, mira, yo estoy muy joven para servir en la iglesia, porque déjame estar un poco más viejo, y deja que ya me retire. Hay algunos que están esperando retirarse para poder servir y ya no pueden después. No, Dios quiere usar a cada uno de nosotros, hermanos, con lo que tenemos y con lo que somos. Y recuerden, Cristo Jesús estamos completos. Así es que quiero animarle a que reflexione, porque la realidad es que esta frase que dice aquí en el versículo 15, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, es una realidad. Y sí, un día vamos a estar, cuando tomamos la cena del Señor, recordamos las palabras de Jesús, de que un día que Él no va a tomarlo hasta que lo toma el vino y el pan, comerlo nuevo en el reino de mi Padre, dijo Jesús. Y nosotros recordamos, cuando tenemos la cena del Señor, que un día vamos a estar allá. Pero miren, ahora no estamos allá todavía. Entonces tenemos que enfocarnos aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo podemos prepararnos para ese día? ¿Cómo Dios quiere usar nuestra vida? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes, yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas, preocupaciones, cargas. Y yo quiero terminar orando. Yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí los conoce a ustedes. Y yo sí, pero hay una cosa que sí sé. Es decir, yo también conozco a Dios. Y yo sé que Él me conoce a mí como lo conoce usted. Pero yo también sé que como ser humano tengo preocupaciones, tengo cargas, y tengo dudas, y tengo inquietudes, y tengo desánimos, y tantas cosas más. Así que yo quiero terminar orando, ¿verdad? Y si usted quiere venir a orar y quiere nomás decirle al Señor, gracias porque me ha salvado, o a lo mejor usted no es salvo. Entonces usted quiere decirle esta tarde, Señor, yo quiero que cuando yo muera tenga el lugar seguro en el cielo. Y eso si es en 100 años, cuando sea. Pero quiero terminar orando, hermano. Si usted quiere venir a orar, simplemente porque la vida pues tiene tantas cosas y llegamos a cansarnos y llegamos a desanimarnos. Y vamos a orar. El Señor Jesús sí sigue esperando que nosotros busquemos lugares de servicio y no de honor. Sí sigue esperando que caminemos en una actitud de humildad y no de orgullo, que resistamos esa tentación, pero también que estemos listos a escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Si es que déjeme terminar orando, pero si usted quiere venir y orar, pues el altar está abierto, así es que acompáñeme en esta oración. Padre, gracias por tu palabra, por darme el privilegio de compartir con mis hermanos. Gracias, Padre, por
esta obra. Señor, tú conoces nuestros corazones y las luchas que cada uno de nosotros enfrentamos, Padre. Oramos, Señor, en esta hora para pedir tu bendición, tu fortaleza. Señor, que tú sigas obrando en cada corazón, para que cada día que pasa podemos parecernos más a ti. Podemos resistir la tentación de caminar con orgullo. Podemos resistir la tentación, Señor, de solamente preocuparnos por tener lugares de honor y no lugares de servicio, Padre. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de alabarte, glorificarte. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.